10 posibles preguntas sobre el Real Decreto Legislativo 8/2015 sobre la Ley General de la Seguridad Social. Bien, esta normativa, como sabéis, está presente en muchísimas oposiciones, pero tiene un especial hincapié en las oposiciones de administrativo de la Seguridad Social, ya que tenéis el examen el día 30 de noviembre. Por tanto, os queremos mostrar pues 10 aspectos muy habituales que tienen probabilidad de que os pueda salir, no tal cual, pero por lo menos sí con la temática. Entonces, os vamos a enseñar cómo son estas opciones. Son un total de 10. Bien, la primera nos dice lo siguiente. Dice cuál de los siguientes principios se fundamenta el sistema de la seguridad social. Bien, nos pide que contestemos la pregunta, bueno, o sea, la respuesta correcta. Esto es muy importante que, vamos, estoy harto de decirlo en todos los vídeos porque es un fallo que veo muy a menudo en los opositores, sobre todo cuando están empezando, cuando no han hecho lo suficientes test. El no leer las coletillas de las preguntas y esto el día del examen no podéis fallarlo. Bien, los principios, más o menos como ya me imagino que sabréis a esta altura, después de haber estudiado el temario, los principios son una especie de bandera que debe de respetarse en el desarrollo de la legislación, ¿no? Y tanto el legislador como las personas que hacen los exámenes de las oposiciones, no sé por qué, pero les suele gustar bastante. Lo bueno que tiene es que el contenido es fácil de recordar y más o menos de la forma en la que hagan la pregunta lo podéis responder sin ningún tipo de problema. Esto sería un ejemplo. Nos da cuatro opciones, son todos principios: universalidad, solidaridad, igualdad. La B, universalidad, unidad, solidaridad, igualdad. La C, universalidad, caja única, solidaridad e igualdad. Y la D, universalidad, equidad, solidaridad e igualdad. Va. La respuesta correcta es la B de Barcelona: universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. Y así lo refuta el artículo 2.1 de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Qué pasa con los principios en las oposiciones? Bueno, porque al final estudiáis varias leyes donde hay principios y lo más común que suele pasar es que os confundáis con los principios y claro, la persona que elabora la pregunta sabe que os vaya a confundir. Entonces, lo más normal es que encontréis principios de otras leyes que estudiáis en vuestros programas oficiales, pues precisamente para crear esa confusión. Entonces, de cara a un posible resumen por vuestra parte, lo que podéis hacer es en un folio único, vamos con un documento Word, todos los principios según la normativa para que no os confundiros, ¿de acuerdo? La segunda nos dice: señalar cuál de los siguientes sujetos tiene la obligación de colaborar en la gestión de la seguridad social según se prevé legalmente. Bueno, pues nos menciona a los trabajadores, a los empresarios, trabajadores y empresarios y todos los beneficiarios de la seguridad social. Vale, la respuesta correcta es la C: trabajadores y empresarios, que son, digamos, quienes tienen la obligación de pues colaborar es en todos los aspectos. No solo en el ámbito de pagar sus correspondientes obligaciones, sino pues para cualquier tipo de comunicación y demás, existe la obligación de colaborar activamente, que es pues nosotros ponernos en contacto con la seguridad social a través de los mecanismos de comunicación e informar de lo que proceda, nos lo pidan o no nos lo pidan, pero cuando sea nuestra obligación, como cambio de domicilio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto lo fundamentamos en el artículo 4.2, ¿vale? Es una forma de iniciar una pregunta bastante sencilla y de hecho suele pasar mucho que estén los resultados, digamos, repartidos entre las respuestas y haya una respuesta que contemple a ambos. Suele pasar también que la D dice nada de lo anterior. Esta pregunta, pues como ya hemos visto en otros casos, crea mucha incertidumbre y hace que dudéis, ¿no? Pero está hecho para eso. Hay que tener confianza en uno. Tres, los sistemas especiales a que se refiere el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 8/2015, para que se pueda estar respondido, de la Ley General de la Seguridad Social, van referidos exclusivamente. Bien, obligatoriamente la respuesta a las siguientes materias: encuadramientos, afiliaciones, formas de cotización o recaudaciones. B, algunas de las siguientes materias: encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación. C, obligatoriamente a todas las siguientes materias: altas, bajas, encuadramientos, afiliaciones, formas de cotización o recaudación. Y de algunas de las siguientes materias: altas, bajas, encuadramiento, afiliaciones, formas de cotización o recaudación. Vale, ¿qué pasa aquí? El contenido realmente, pues cualquier persona que haya estudiado un poco por encima de los temas lo tiene claro, pero las respuestas suelen ser, digamos, liosas, ¿no? La respuesta es la B, el artículo está indicado en el enunciado de la pregunta. Esto es muy común que lo encontréis el día de la oposición, que os haga referencia a un artículo en concreto para también a la vez informaros de dónde se está fijando la persona que hace el examen, ¿no?
En este caso, la respuesta correcta, pues como hemos dicho, ¿no? Algunas de las siguientes materias, sean encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación. Son preguntas realmente de memorizar porque no tienen mucho entendimiento. Yo los catalogo como preguntas objetivas. No da lugar a la interpretación, sino sería subjetiva. Objetiva es, pues, memorizarlo y poco más, ¿no? Bien, la cuarta nos dice cuál de las siguientes no es un régimen especial en la seguridad social. Señale aquella que considere correcta. ¿Vale? También nos podría decir que señalemos cuál es la incorrecta. En este caso nos estamos refiriendo a la respuesta de Barcelona, trabajadores agrarios, y lo justifica el artículo 10.2, como ya sabéis, pues hace esa distinción, ¿no? De luego el encuadramiento de los trabajadores en régimen especial. Vale. La pregunta 5 que nos dice, de acuerdo con el artículo 17.2 de la Ley General de la Seguridad Social, los empresarios y trabajadores tendrán derecho a ser informados por los organismos de la Administración de la Seguridad Social acerca de los datos a aquellos relevantes que obren en los mismos. De igual gozarán las personas que acrediten. Vale, básicamente nos está diciendo que aparte de los trabajadores y de los empresarios, ¿qué otras personas tienen la obligación de recibir información de sus datos personales? Bien, en este caso la pregunta es muy sencilla, lo está contemplado en el 17.2, como decimos en el enunciado, y son aquellos que tengan un interés personal y directo. Quiere decir que la Seguridad Social tenga abierto un proceso o un procedimiento administrativo con ellos. ¿Vale? Es muy importante alegar ese interés personal y directo. Tienes que afectarte directamente, no a través de un tercero. ¿De acuerdo? Todo ello pues previsto en función de lo que dice la ley, ¿no? El 17.6. Los regímenes especiales que se relacionan en el siguiente artículo de la Ley General de Seguridad Social, señale aquella y considere correcta. Vale, esta pregunta siempre, bueno, cuando la gente solicita información o cuando lleva poco tiempo estudiando, siempre me dicen lo mismo. ¿Me tengo que poner a estudiar artículo por artículo porque me lo pueden llegar a preguntar? Esto no es lo habitual. Lo habitual no es que os pregunten por un artículo, aunque en oposición, incluso estatales, ha salido, pero suele salir una, y son sobre aspectos totalmente intuibles, que ya por la marcha que lleváis estudiando vais a saber a qué artículo se está haciendo referencia. Y es una pregunta que suma y, bueno, si no lleva mucho tiempo y no os tenéis que romper mucho la cabeza, podéis darle una vuelta a ver si sois capaz de sacarle por lo que ya habéis estudiado, ¿no? En este caso nos está preguntando dónde se regulan los regímenes especiales, que es el artículo 10. Está hecho más que nada para que veáis una posible pregunta sobre articulado, ya que en muchas oposiciones ha salido así tal cual, pero estamos hablando de muy pocas preguntas de esta naturaleza. Pregunta número 7. Según el artículo 13 de la Ley General de la Seguridad Social, referido a los trabajadores con discapacidad, los trabajadores con discapacidad empleados en los centros especiales de empleo quedarán incluidos como trabajadores por cuenta ajena. Bien, esto es otra pregunta objetiva. La respuesta correcta es la A, en el régimen de la Seguridad Social que corresponde en función de su actividad. Si observamos el resto de respuestas son o están hechas, digamos, para confundirnos, para liarnos. Esto es una lógica que tenéis que practicar haciendo muchos test y se perfila sin ningún tipo de problema. Pero que en el examen os podéis encontrar perfectamente. En la pregunta número 8 nos dice que en función de lo previsto en el artículo 15 de la Ley General de la Seguridad Social, en relación a la afiliación a la Seguridad Social para personas que se refiere al artículo 7.1, esta es. Bien, esto también es muy común que os podéis encontrar una pregunta así. No hace referencia a un artículo, pero lo menciona y ahora tú tienes que saber de qué te está hablando. Bueno, el que haya más o menos medio estudiado el tema no va a tener mucho problema en identificarlo. En este caso es la respuesta correcta a la D, es obligatoria y vitalicia. ¿De acuerdo? La 9. Pregunta número 9. El artículo, según lo previsto en el 18.3 de la Ley General de la Seguridad Social, son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad a que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso y además los que resulten responsables de lo mismo. Nos pide lo correcto porque cuando no diga nada es lo correcto. Si especifica, pues ya nos va a preguntar por lo incorrecto, ¿no? Aquí nos está preguntando qué tipo de responsables existen. Bueno, pues tenéis que simplemente apuntar el orden. Los solidarios, que es todos por igual. Los subsidiarios son como los que están en segundo plano. Se ha ido por los primeros, no se ha dado con ellos, pues entonces vamos por los segundos, que son los subsidiarios. Y los sucesores mortis causa, que son aquellos quienes heredan la responsabilidad, quienes heredan más bien los derechos de la empresa. Y claro, al heredar los derechos heredan las obligaciones. Siempre se persigue una vez que haya una aceptación de herencia. Si no hay aceptación de herencia, no se persigue, ¿vale? Tenerlo también en cuenta, sobre todo eso para los casos prácticos puede
En materia de recaudación puede salir bastante. Y la última, número 10 creo que dice que las actas de liquidación, que está, bueno, ya sabéis que es una temática que a mí me gusta mucho, los procedimientos de apremio y demás. Las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social están encuadradas por la Seguridad Social en la fase D. Bueno, estas las actas de liquidación lo que tienen son como el resumen de lo que deben, ¿no? Os está preguntando que en qué fase se da. Bueno, en la C, en la liquidación y recaudación, en este caso en periodo de volumen. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí este test. Esperemos que os sea de ayuda. Cualquier duda, por supuesto, lo podéis poner en comentarios. Y vamos a realizar, antes de que llegue la fecha de examen, dos simulacros de examen de todo, de las 70 preguntas y de las 15 de caso práctico. Os vamos a dejar la información en los comentarios para quienes estén interesados en participar, puedan suscribirse a partir de ese enlace. Un saludo a todos.